Bienvenidos a El Debate. Me pregunto, ¿cuánto peso epistemológico crees que puede soportar una sola premisa? Mm, pues, a ver, supongo que depende de la premisa, ¿no? Claro, claro. Es que a lo largo de la historia del pensamiento siempre nos hemos enfrentado a textos larguísimos, tratados enteros diseñados para justificar una única idea. Pero lo fascinante de nuestro análisis de hoy es cómo una sola oración, extraída directamente de nuestro material de origen, traza la frontera exacta entre la convicción absoluta y el escepticismo profundo. Sí, es una frase muy densa. Totalmente. El texto que nos convoca establece, y cito, que diversas posturas o creencias debaten en un polémico tema sobre si realmente Jesucristo es Dios o no. En este intercambio dialéctico de hoy voy a defender la perspectiva de las creencias afirmativas y sobre todo ese rotundo realmente que menciona el texto. Voy a sostener que esta afirmación de divinidad no es una simple opción interpretativa, sino el núcleo inamovible que estructura toda una visión de la realidad. Bueno, pues yo por mi parte voy a abordar este material desde la otra orilla, o sea, la de las diversas posturas y ese vital o no con el que se cierra el texto. Porque fíjate, creo que la verdadera genialidad de esta frase no reside en la afirmación central en sí, sino en cómo enmarca esa afirmación dentro de un polémico tema. Ya, lo sitúa en medio del conflicto. Exacto. El material no nos está entregando un axioma resuelto, nos está lanzando a un campo de batalla intelectual. Así que mi objetivo hoy es cuestionar por qué este debate es inherentemente controvertido y cómo la existencia de posturas alternativas valida una lectura mucho más escéptica, una donde la duda estructural tiene exactamente el mismo peso que la creencia. Me parece un punto de partida perfecto. Y bueno, para entrar en materia, creo que quien nos esté escuchando pensará que debatir sobre un adverbio o un sustantivo es rizar el rizo semántico. Pero la realidad es que aquí las palabras definen mundos enteros. Sin duda. Si diseccionamos el material, la primera distinción que debemos hacer es entre posturas y creencias. El texto las separa con una O, y eso no es casualidad. Una postura es algo que adoptas intelectualmente, ¿verdad? Sí, claro, te posicionas. Exacto. Te posicionas frente a un tema, lo analizas y si la evidencia cambia, pues cambias de postura. Pero al introducir la palabra creencias, el texto está invocando un mecanismo humano completamente distinto. Te sigo, pero, a ver, ¿dónde trazas exactamente esa línea divisoria en la práctica? Pues en el nivel de convicción y en cómo esa convicción estructura tu realidad. Una creencia, en el contexto de afirmar que alguien realmente es Dios, no es una hipótesis de trabajo que dejas en el cajón cuando sales de la oficina. Ya, es algo más profundo. Es una lente a través de la cual filtras absolutamente todo: la moral, el propósito, la existencia misma. Para la perspectiva que defiendo hoy, esta afirmación ontológica no es una mera posibilidad teórica, es el andamiaje completo de su comprensión del universo, y la clave para entender por qué esta creencia es tan sólida reside en una palabra fundamental del texto: el realmente. Déjame pararte ahí un segundo, porque me parece que estás aislando las palabras a tu favor. ¿Así? Sí, a ver, entiendo la distinción fenomenológica que haces entre adoptar una postura y vivir una creencia, pero el texto las empareja. Dice explícitamente, diversas posturas o creencias debaten. Al ponerlas en el mismo nivel gramatical y sintáctico, el material de origen está de alguna forma nivelando el terreno de juego. Vale, veo por dónde vas. Nos está diciendo que en el ámbito de este debate, la creencia ferviente y la postura intelectual más fría o escéptica están sentadas a la misma mesa, obligadas a justificarse mutuamente. Están en la misma mesa, de acuerdo, pero no juegan con las mismas reglas internas. Y ahí es donde el realmente entra en juego de forma arrolladora. Cuando el texto dice sobre si realmente Jesucristo es Dios, está descartando de un plumazo cualquier interpretación puramente metafórica, simbólica o alegórica. Claro, exige literalidad. Eso es. Seguramente habrá posturas que lo vean como un maestro moral excepcional o un arquetipo literario, pero la creencia afirmativa a la que apela el texto exige una identidad literal y ontológica. Exige que la afirmación se tome en su sentido material más absoluto. Para que visualicemos cómo opera este realmente dentro del sistema de creencias, piensa en un rascacielos. A ver, dale, te escucho. La afirmación de que realmente es Dios no es la fachada de cristal del edificio ni es el diseño de los interiores, es el pilar de carga central.
ese núcleo de hormigón armado que transfiere todo el peso de la estructura, piso por piso, hacia los cimientos. Si intentas extraer esa divinidad literal, si le quitas el realmente, el sistema de creencias no es que cambie de forma, no es que se convierta en una filosofía de vida un poco más secular, es que se derrumba por completo. Ya. Toda la lógica interna, la moralidad, el sentido de trascendencia colapsa. El debate es tan intenso precisamente porque para esta postura afirmativa, ceder 1 milímetro en ese realmente equivale a la demolición total de su arquitectura existencial. Vale, bueno, reconozco que la metáfora del pilar de carga es muy potente para describir la psicología interna de la creencia. Desde dentro del rascacielos, pues supongo que parece inamovible, ¿no? Exacto. Pero, sinceramente, no te lo compro como argumento definitivo frente a nuestro material, y te explico el porqué. ¿Has considerado el impacto demoledor que tienen las palabras polémico tema sobre ese pilar? Pues no veo por qué la existencia de polémica debilite la firmeza estructural de la creencia. Porque cambia la naturaleza objetiva de la afirmación. Piensa en esto. Si ese pilar de carga fuera universalmente visible, si fuera comprobable empíricamente para cualquier observador que pase por la calle, no habría polémica. Vale, entiendo tu punto. La existencia misma de diversas posturas que logran sostener un debate continuo nos demuestra que ese pilar no es evidente por sí mismo. Lo que para la creencia es un núcleo de hormigón innegable, para las posturas disidentes es, como mucho, una columna ilusoria cuya solidez no puede verificarse objetivamente. Ya, pero... Si la afirmación afirmativa fuera irrefutable, el texto no la catalogaría explícitamente como un polémico tema. La controversia, en este caso, es la prueba de que el pilar requiere fe, no solo observación. A ver, entiendo por dónde vas, pero me parece que asumes que polémico es sinónimo de indemostrable o débil, y no tiene por qué ser así. El texto dice explícitamente que debaten, lo que implica un choque activo, un conflicto de ideas en tiempo presente. Cierto, debaten. La postura afirmativa no lee esa controversia como una debilidad de su pilar, sino como una evidencia de que quienes están fuera del edificio simplemente no comprenden la naturaleza de los cimientos. La polémica surge porque los métodos para comprobar esa verdad son incompatibles. El que tiene la postura busca pruebas empíricas en la superficie. El que tiene la creencia se apoya en una certeza ontológica interna. El realmente sigue siendo el ancla, independientemente de la tormenta de opiniones que hay afuera. Bueno, yo no acabo de verlo así. Creo que estás restándole peso al escepticismo inherente que el propio texto nos proporciona. Fíjate en cómo fluye la oración. No se detiene en la afirmación. Necesita un contrapeso estructural para tener sentido completo. Y aquí es donde quiero poner sobre la mesa la fuerza devastadora de las posiciones en contra, que se cristalizan magistralmente en las 3 últimas palabras de nuestro texto. O no. Ah, te refieres al o no como una postura en sí misma, no como un mero apéndice gramatical. Exactamente. Quien nos escucha podría pensar que ese o no es solo una formalidad para cerrar la frase, pero en términos epistemológicos lo cambia todo. El texto no termina afirmando la premisa, ni siquiera la deja flotando en el aire. Termina validando la posición negativa. Al añadir o no, el material de origen nos dice que la divinidad no es un hecho objetivo incontestable, sino el producto de una categorización que puede ser rechazada con el mismo rigor lógico con el que se afirma. Las diversas posturas argumentan que ese realmente que tú defiendes es de hecho inalcanzable. ¿Inalcanzable en qué sentido? Porque no hay pruebas empíricas. Porque la afirmación ontológica absoluta escapa a la capacidad de verificación humana. Por lo tanto, el o no es solo marcar una casilla diferente en una encuesta, es una postura epistemológica completa, madura y robusta. Ya. Es la duda metódica elevada a la misma categoría que la fe absoluta. Al debatir en un polémico tema, las diversas posturas utilizan el o no para desmantelar la exclusividad del realmente. Le dicen a la creencia, tu certeza interna no se traduce en una realidad universal. Hombre, me parece un análisis brillante del texto, de verdad, pero creo que le estás otorgando al o no un peso gravitatorio desproporcionado. Observa la simetría evidente de la oración. Toda la primera parte se dedica a construir el andamiaje positivo del debate.
Establece los sujetos, que son posturas o creencias, define la acción, debaten, enmarca el contexto, un polémico tema, y lanza la afirmación central, densa y cargada de significado, si realmente Jesucristo es Dios. Todo ese bloque tiene sustancia, tiene afirmación. Sí, pero El o no es una coletilla condicional. Es necesaria para que el debate exista, por supuesto, porque sin alternativa no hay controversia. Pero el peso ontológico, la fuerza afirmativa del texto, recae sobre la premisa principal. discrepo totalmente. El hecho de que sea breve no significa que sea secundario. A veces hace falta toda una página de matemáticas para formular una ecuación y un solo cero al final para anularla por completo. Ese o no es el cero en esta ecuación ontológica. Vale, dejemos que esa asimetría quede en el aire por ahora, porque me interesa mucho tirar del hilo de la pluralidad que mencionas, de cómo esas diversas posturas conviven con la afirmación firme. Déjame llevarte a otro terreno, alejándonos del edificio. Piensa en este polémico tema como un prisma óptico. Prisma, vale. Te sigo. A ver, explícame la mecánica. Sabemos cómo funciona, ¿no? Un rayo de luz blanca, compacta y pura, incide sobre un lado del prisma, atraviesa el cristal y se refracta, dividiéndose en un espectro de múltiples colores. Sí. Basándonos estrictamente en el texto, yo te planteo lo siguiente. Este polémico tema existe y genera diversas posturas porque la figura central carece de una naturaleza real y absoluta. O, por el contrario, la polémica refleja simplemente la incapacidad de la percepción humana para observar una realidad absoluta en su totalidad. Ah, ya entiendo a dónde vas. Claro, piénsalo. La creencia pura, la que defiende el realmente, mira directamente a la luz blanca antes de que toque el cristal. Ve una verdad ontológica unificada. Sin embargo, las diversas posturas escépticas o analíticas están del otro lado del prisma, miran la refracción. Ya, la fragmentación. Exacto, unos ven la banda roja, otros ven la azul, otros la amarilla. Y debaten eternamente porque cada postura cree que su banda de luz fragmentada es la verdad completa. Desde esta visión, la controversia del texto no nace porque la afirmación afirmativa sea falsa, sino porque la herramienta humana para evaluarla está fragmentada por defecto. El debate es una limitación de nuestra propia óptica. Hombre, es una metáfora preciosa. Y la verdad es que explica muy bien cómo el creyente percibe a los que dudan. Pero, sintiéndolo mucho, no te lo compro. ¿No? No. Y te voy a decir por qué esa analogía del prisma traiciona la sintaxis explícita de nuestro texto fuente. Adelante, desmóntala. A ver, el problema del prisma es que sugiere que todas las posturas tienen una parte de la verdad. Sugiere que todas ven un espectro de la luz original y que la controversia es solo una cuestión de perspectivas complementarias o subjetivas, ¿no? Como tú ves rojo, yo veo azul, pero todo viene de la luz blanca. Exacto, esa era la idea. Pero nuestro material de origen es tajante y no dibuja un espectro de luz continua ni una escala de grises. El texto plantea un escenario que es estricta e ineludiblemente binario. Binario. Pero, ¿por qué lo reduces a solo dos opciones cuando el propio texto habla de diversas posturas en plural? Por las palabras exactas que estructuran la conclusión del texto, sobre si realmente Jesucristo es Dios o no. No dice sobre qué faceta de la divinidad posee, ni sobre cómo se manifiesta su figura históricamente según distintas culturas. Plantea una condición ontológica de todo o nada. ¿Es Dios o no? Vale. Por lo tanto, el o no consiste en mirar el prisma desde un ángulo distinto para ver el color verde en lugar del amarillo. El o no es la afirmación radical de que no hay ninguna luz blanca originaria. O peor aún, que la fuente de luz es de una naturaleza completamente terrenal y no divina. O sea que para ti no hay refracción que valga en este caso. Exacto, ninguna. Las posturas en contra no ofrecen solo un ángulo diferente de apreciación humanista, ofrecen una refutación directa, fundamental y mutuamente excluyente de la premisa afirmativa. La belleza profunda y a la vez la extrema tensión de este material radican en que no permite grises en su conclusión lógica. El debate es tan feroz, tan intrínsecamente polémico, precisamente porque las dos resoluciones finales son incompatibles. Son mutuamente excluyentes. Eso es, si el o no es cierto, el realmente es Dios es falso. Y viceversa. No hay relativismo que pueda salvar esa contradicción binaria. La pluralidad está en las razones para dudar, sí, pero el resultado de esa duda es un cero absoluto frente al uno absoluto de la creencia. Pues ahí le has dado a una de las claves más complejas de este debate. Tengo que admitir que tiene razón en que la sintaxis final plantea una condición binaria ineludible.
Pero fíjate en un detalle temporal muy sutil pero crucial del texto. Dice que estas posturas y creencias debaten. Sí, en presente. En presente continuo, exacto. No dice han debatido y llegado a una conclusión. Sugiere que la humanidad, representada a través de este material, no ha sido capaz de cerrar ese sistema binario. El debate se mantiene estructuralmente vivo. Y eso es porque ninguna de las partes puede aportar una prueba que aniquile a la otra de forma definitiva. Exactamente. El empate técnico persiste porque el peso empírico interno de la creencia y su experiencia vivencial del realmente es tan asombrosamente contundente para quienes la sostienen que ninguna postura disidente, por mucho arsenal lógico que despliegue, ha logrado aplastarla con su o no. Por eso no es un hecho histórico zanjado, sino un polémico tema vivo. El texto es, en el fondo, una fotografía instantánea de una tensión humana perpetua. Una tensión perpetua. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y es precisamente por eso que en mi lectura del texto el énfasis analítico debe recaer invariablemente en el sustantivo tema acompañado del adjetivo polémico. Un tema es, por definición, algo que se expone, que se discute y que se somete al escrutinio racional. Claro, es el ágora pública. Exacto. Cuando afirmamos que este enfrentamiento es un polémico tema, estamos aceptando que la carga de la prueba está en constante disputa en esa ágora pública. Las creencias aportan su convicción profunda, su pilar de carga inamovible, su absoluta certeza del realmente. Pero las diversas posturas aportan el músculo higiénico del escepticismo, la exigencia de rigor empírico y la validación de la duda sistemática a través del o no. Y ambos son necesarios para que la frase tenga sentido, ¿verdad? Claro. La genialidad de esta única y aparentemente sencilla oración es que encapsula toda la maquinaria de la filosofía humana frente al absoluto, sin decantarse por ninguna resolución. Nos muestra que la naturaleza humana necesita tanto la posibilidad del realmente para encontrar sentido, como la advertencia del o no, para no perder el anclaje con la razón crítica. Totalmente de acuerdo. Si estructuramos lo que hemos explorado hasta ahora, a mí me queda clarísimo que la fuerza de los argumentos a favor es innegable dentro de su propio paradigma. Hemos analizado cómo la arquitectura de esa creencia exige el realmente, exige que la premisa ontológica central sea la piedra angular de todo su entendimiento del mundo. Hemos comprobado cómo para la pura creencia intentar extraer o rebajar esa afirmación literal supondría un colapso absoluto de su estructura vital. No estamos hablando de una cuestión tangencial o decorativa, estamos hablando del núcleo existencial que da sentido al resto de sus axiomas. Y desde el lado opuesto de la mesa, creo que hemos logrado exponer de forma contundente los argumentos en contra, estableciendo el inmenso valor crítico de las diversas posturas. Sin duda. Al detenernos en la naturaleza del polémico tema y concluir con ese rotundo ¿o no?, demostramos que el material de origen legitima de manera formal el cuestionamiento constante. Hemos argumentado cómo, frente a la convicción más monolítica, el pensamiento analítico siempre opondrá la diversidad del análisis y el contrapeso binario de la negación. Es este o no escéptico el que evita que el sistema se cierre sobre sí mismo dogmáticamente, manteniendo el debate verdaderamente vivo y exigiendo justificación continua. Así es, y llegando a la conclusión de este análisis imparcial, creo que ambos podemos converger en un punto fundamental que trasciende nuestras posiciones iniciales, la inmensa magnitud conceptual que respira en este texto. El simple hecho de que diversas posturas o creencias puedan chocar frontalmente en torno a una única proposición ontológica nos revela la sofisticada complejidad del pensamiento humano. Es abrumador, la verdad. La existencia simultánea y en tensión de convicciones absolutas, el realmente, y el escepticismo radical, el o no, es precisamente lo que dótale tanta gravedad a este enfrentamiento. Es la colisión frontal entre la aspiración humana a poseer una verdad absoluta y eterna y la resistencia natural de la razón crítica que exige pruebas. Entender el texto, por tanto, no consiste en resolver la ecuación a favor de un lado u otro, consiste en apreciar por qué ambas fuerzas, la afirmación inamovible y la negación estructurada, están condenadas a confrontarse incesantemente en el terreno de las ideas. Considerar ambas caras de este espectro nos permite entender mucho mejor la naturaleza contradictoria de las posiciones humanas que vemos aquí. Totalmente. Nos obliga a mirar la certeza inamovible del creyente
con el mismo respeto intelectual y analítico que le otorgamos a la incisiva rigurosidad del escéptico. Nos fuerza a mantenernos ágiles, reconociendo que ni la fe absoluta puede borrar la duda, ni la duda sistemática ha logrado extinguir la necesidad de fe. Dar en el clavo con esa idea es fundamental. Es un recordatorio poderoso de que, en las cuestiones verdaderamente profundas de nuestra existencia, la resolución rápida a menudo empobrece más que el escrutinio mismo. Analizar este choque nos hace preguntarnos inevitablemente si alguna vez seremos capaces, como especie, de determinar con certeza absoluta qué metodología nos acerca más a la verdad de las cosas. Es la gran pregunta, ¿sí? Al final de este intercambio, y frente a la inmensidad de lo que propone una sola frase, uno no puede evitar volver la vista hacia ese edificio conceptual del que hablábamos. Y queda la gran pregunta suspendida en el aire, ¿no? Cuando se asientan los cimientos últimos de lo que somos, ¿es la convicción de lo divino o la certeza de lo terrenal lo que sostiene el peso de nuestra realidad? Una pregunta abierta, un debate eterno.